¿sí? En Guatemala, acá tenemos más de 200 artículos. Y en otros países, tratando de regular y de establecer todo y de cubrir todo, por ejemplo, hay países donde la Constitución tiene más de 500 artículos. Entonces, fíjense, lo que pasa es que los legisladores pueden pensar en cómo, eh, ellos cubren todos los posibles eventos, pero llega un momento donde ya no se puede, pues, o sea, hay la naturaleza humana es tan compleja que se da esa situación, ¿verdad? Entonces, eh, no, en un cuerpo legal no se puede contemplar todo porque siempre van a haber situaciones nuevas, innovadoras, ¿verdad? Entonces, generalmente se plasma lo más importante, ¿verdad? Entonces, como consecuencia de eso, se creó en Guatemala la ley electoral y de partidos políticos. Y como les comenté la semana pasada, eh, al principio pues todo era libre y de ahí se dio cuenta de que los partidos, algunos eran muy buenos negociadores y tenían la capacidad eh, de generar muchos fondos. Entonces, se dieron cuenta de que primero, cómo verifican que esos fondos sean de buena procedencia, ¿verdad? Entonces, al final determinaron colocar un techo a lo que podía gastar cada partido político en propaganda. Entonces, el techo en las elecciones pasadas fue de 28 millones de quetzales, lo cual para una campaña nacional se considera, pues el Tribunal Supremo Electoral lo considera adecuado, no así los partidos políticos que dicen que es muy poco. Acuérdense que ir de campaña es, pues, organizar los discursos que se van a dar y generalmente para que las personas asistan tienen que, pues, invitarlos a una refacción, una gaseosa, un sandwichito. Entonces, todo eso es dinero y para eso es que les ponen ese límite que los partidos políticos, independientemente de la situación, pueden ellos acceder fondos, pero no más de 28 millones, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Y obviamente se pretende que se cumpla y efectivamente se cumple. Ahora, hay algo muy interesante que, que está en relación a la posición del CACIF, y es que eh, los partidos políticos lo han escuchado, es la propaganda anticipada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy salió en el periódico que hay fotos donde dice que Sur Ríos está haciendo propaganda, que eh, el alcalde de Misco, este Neto, está haciendo propaganda. Entonces, es bien difícil, digamos, determinar si es o no es propaganda, porque eh, digamos, queda como en una frontera dudosa, digamos, porque en cualquier momento, digamos, yo vengo aquí y les digo, miren, y a mí me interesa tal vez en las elecciones lanzarme candidato a diputado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es solo mi pensamiento, les estoy compartiendo, pero eso se puede interpretar que es propaganda anticipada, ¿me entienden? Entonces, esa es la parte que no está clara y va a costar. O sea, los partidos se van a defender, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no es que llamen al voto directamente, sino que así como se los planteo, miren, tal vez me gustaría ser diputado, entonces, pero eso no estoy diciendo no estoy asegurando que lo voy a hacer, ni estoy pidiendo su voto, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que se está dando a nivel del Tribunal Supremo Electoral. No sé si quedó claro, Carla. Bueno, ya, yo creo que ya nos está Carla. A ver, Lisa, ¿qué nos quieres compartir? Silic, buenos días. Bueno, yo tengo una noticia que salió hoy, de hecho, sobre que el gobierno había confirmado que pues iba a proponer la ampliación del subsidio
para combustibles, ¿verdad? Pero solo para uno de ellos. En este caso, pues es el diésel, ¿verdad? Por lo que leía que eh, según ellos, lo que planteaban era que iban a subsidiar por 5 quetzales el galón de diésel, porque esto, pues, ¿verdad? O sea, tiene cierta incidencia en lo que es el transporte de personas, ¿verdad? Y mercancías, eh, y tiene un impacto pues fuerte en la economía, ¿verdad? Como lo son los transportes públicos y todo aquello que transporta, ¿verdad? Algún tipo eh, de producto, ¿verdad? Que es de beneficio para el país como tal. Entonces, que eh, más que nada ellos pues hacían esto por lo mismo, ¿verdad? O sea, no, casi no se iban a fijar en los transportes como, o sea, en la gasolina que utilizaban, perdón, en los transportes que utilizaban gasolina, como lo es Super, esta otra que es Power, algo, no recuerdo muy bien el nombre, G-Power. porque pues no representaban, sí, no representaban pues un ingreso como tal, ¿verdad? Al país. ¿Mm? Entonces, pues que ya en estos días, en agosto, en los primeros días de agosto, pues el subsidio se iba a terminar y ellos necesitaban tener algo pues ya aprobado, ¿verdad? Para garantizar ese apoyo de una u otra forma a la población. Entonces, eh, pues se había empezado a ver que eh, había ido bajando, ¿verdad? Los precios y todo, y por la demanda y así. Sin embargo, pues se espera que vuelvan a subir, ¿verdad? Los precios, así como lo habíamos venido viendo en meses anteriores. Y esa sería la noticia. Ok. Gracias, Lisa. Excelente, mira, excelente tu noticia y vamos a dar toda la explicación. De lo que leímos la semana pasada, el artículo primero y el artículo segundo, el primero habla del bien común, ¿verdad? Que el Estado va a buscar el fin supremo en la realización del Estado, es el bien común. Y el artículo segundo habla de los deberes del Estado. Y ahí dice que, pues, los habitantes hay que garantizarles la seguridad, la paz y su desarrollo integral. O sea, son conceptos amplios, pero todo cabe dentro de eso, ¿verdad? Entonces, en este caso, como tú bien lo indicaste, esta subida de precios provocada por, no es que Guatemala la provoque, sino que es parte del resultado de la guerra esta de Rusia y Ucrania, pero obviamente nos afecta a todos, ¿verdad? Acuérdense que ahorita yo eché gasolina ayer y me pagué 32.57 por un galón. Pues era el precio del galón y había llegado a 40, 41. Entonces ya es un pequeño alivio, digamos. Entonces aquí conjugamos varios conceptos. Uno, la oferta y la demanda, que ese es un principio económico. Cuando comenzó la pandemia, que nos mandaron a confinarnos a todos, el precio de la gasolina bajó a 18 quetzales. Entonces todos estábamos muy contentos y muy felices, pero de nada nos servía porque llenamos el tanque, pero no lo podíamos usar porque estábamos confinados. Entonces bajó el precio por esa razón, oferta y demanda. Entonces nadie quería porque nadie la necesitaba, nadie la usaba. Acuérdense que solo eh, las cosas esenciales como los hospitales y todo eran los que funcionaban. Entonces, ahí se aplica el principio de oferta y demanda. Luego, en la medida que empezó digamos, empezamos a volver a la normalidad, pues la gente volvió a retomar sus actividades, ¿verdad? Sobre todo laborales, ¿verdad? Por ejemplo, esta clase usualmente la dábamos en el campus central de la universidad, entonces, si no hubiéramos tenido pandemia, ustedes estuvieran en clase, ustedes se hubieran movido físicamente a la universidad, igual yo, y hubiéramos tenido la clase, ¿sí? Entonces, eso, obviamente, algunas actividades ya han vuelto a la normalidad,
la educación pues se puede hacer de esta manera y se hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se evita el contagio y al mismo tiempo, si ustedes lo analizan desde el punto de vista económico, pues resulta más cómodo, ¿verdad? Porque ustedes están en su casa o en su trabajo y pues no hay necesidad de moverse, entonces no gastan tanta gasolina. Y acuérdense, vimos que el commodity, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esa palabra? Un commodity es todo producto o servicio que es susceptible de compraventa en los mercados internacionales. Entonces, eh, el petróleo es el principal en todo el mundo, ¿verdad? Es para Guatemala y para todos los países del mundo, pero solo hay 20 países que lo producen, ¿verdad? Que es el 10%, un poco menos del 10% de todos los países. Entonces, a algunos les va muy bien y a otros, como nosotros, tenemos que importar y se establece un precio. Entonces, hasta ahí esa es la parte económica y que esta situación de Rusia y Ucrania nos afecta de dos maneras. Una, porque Rusia era un productor grande de petróleo. Entonces, como le pusieron reservas, lo castigaron los países por la invasión de Ucrania, entonces no puede vender directamente. Al único que le está vendiendo es a China, pero ellos le vendían a buena parte de Europa. Petróleo, gas. Y entonces nos afecta desde el punto de vista del precio de la gasolina. Hasta ahorita estamos viendo todos los aspectos económicos y después vamos a entrar a la parte de gobierno, que serían los impuestos. Y, por ejemplo, lo otro que nos afecta es que conjuntamente Rusia y Ucrania producen o producían antes de este conflicto la tercera parte de todo el trigo en el mundo y algunos granos básicos. Entonces, por eso es que se ha encarecido el pan, por eso es que se han encarecido muchos productos. Entonces, esta guerra nos está afectando de dos maneras y negativas, ¿verdad? En el sentido que sube el precio de la gasolina y sube el precio porque las características de esos países, Rusia exporta petróleo y gas y Rusia y Ucrania son los principales productores de granos básicos. Entonces, nos pega doblemente, ¿sí? Bueno, entonces esa es la parte económica. Ahora vamos a entrar, se los planteo así para que dimensionen todas las implicaciones. Ahora, en Guatemala, fíjense, cuando ustedes van y llenan el tanque de su carro, ustedes reciben su factura, ¿verdad? Que es factura electrónica. Y si ustedes ven en la parte de abajo, o sea, dice, digamos, echar un 100 quetzales de gasolina. Entonces, en la parte de abajo dice IDP, ¿sí? IDP quiere decir impuesto de petróleo. En Guatemala, eh, la gasolina paga ese impuesto, pero también todos los productos que se venden pagan IVA, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen cuentas entre el IVA, que es el 12%, y el IDP, que también es el 12%, podemos decir que la cuarta parte del precio que pagamos por nuestro galón de gasolina que consumimos es impuestos, ¿sí? Entonces, imagínense, si ahorita costó 33, dividido entre 4, de esos 33, 8.25 son para el gobierno, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el gobierno? Entonces, como sabe, el gobierno sabe que todos necesitamos gasolina para ir a nuestro trabajo, para lo que sea, necesitamos gasolina. Todos los sectores económicos, la industria, el comercio, la agricultura, los servicios, todos sin excepción necesitan moverse, necesitan tener reuniones, necesitan distribuir sus productos. Entonces, todo el mundo necesita gasolina. Entonces, el gobierno está muy consciente de eso y por eso fue que le puso impuesto al petróleo y aparte iba que ese es el impuesto general que todos pagamos por todos los bienes y servicios que consumimos, ¿verdad? Entonces, fíjense, eh, y luego se da esta situación, ¿verdad? Ahora, a nivel mundial, donde en países como Ecuador, como Sri Lanka, la gente se enardeció por el alto costo de la vida y en Sri Lanka entró una multitud a la casa de gobierno y medio la destruyeron
y el presidente salió huyendo por la puerta de atrás, pero no, digamos, aquí vuelvo a lo económico. La subida del precio del petróleo no es culpa del presidente Yamatei, ¿verdad? Ni culpa de cualquier presidente. Obviamente sí es culpa del presidente Putin por la guerra que inició. O sea, si lo vemos así analíticamente, entonces, eh, digamos, el presidente en cuanto a aplicar esos artículos que leíamos del bien común y el desarrollo integral de la persona, pues se tiene que enfrentar con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y ese tipo de situaciones son que hay cosas que no maneja, que no puede manejar. Una de ellas, el precio del petróleo, ¿verdad? Entonces, hay dos caminos para aliviar esa situación para los usuarios. El primero es el que se hizo, ¿verdad? Y está a punto de vencer el segundo eh, subsidio que se da para la gasolina. En el primero hicieron un análisis y dijeron, bueno, le vamos a bajar 3 quetzales a la gasolina regular y al diésel. A la super ni a la V-Power no, porque si le echa uno a su carro esas gasolinas es porque tiene más dinero, ¿verdad? Entonces, esa es una. Lisa, ¿te quieres referir de lo mismo que tú habías comentado, que estoy dando la explicación? Bueno, es una noticia también que iba en relación a eso, pero si quiere termine de Ok, explicar. ok, bueno. Entonces, ese fue el primer subsidio. Obviamente lo dieron por 2 meses, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué 2 meses? ¿Sí? Y 2 meses es porque no se sabe qué va a pasar, entonces tienen que ser periodos cortos, ¿verdad? Pero en este caso particular, acá lo aprovecha el Ejecutivo y el Legislativo ya con otros fines, ¿verdad? Con fines electorales, porque eh, dicen, mire, nosotros estamos cumpliendo con lo que dice la Constitución, el bien común, desarrollo integral de la persona. Entonces, el Ejecutivo hace la propuesta y se aprueba ese descuento, digamos, por parte del legislativo y todos festejan, todos se dan la mano, celebran y por 2 meses hay subsidio, ¿verdad? Entonces ese venció el primero y comenzó el segundo, que es el que tenemos hoy en día. En este ya decidieron incluir a todas las gasolinas, ¿verdad? Ya no hicieron la separación de la Super y V-Power que lo habían hecho al principio y dijeron, no, tiene que cubrir a todos porque independientemente de todo es necesario, ¿verdad? Pero también se da por 2 meses. Entonces, hay una parte ahí de show político, ¿verdad? En el sentido de ratificar esa intención de que se están preocupando y de que se está haciendo una situación favorable para todos, ¿verdad? Pero igual ya va a vencer y según lo que comentaba Lisa, pues ahora van a eliminar nuevamente la gasolina super y lo van a dejar solo en la regular y en el diésel porque esas son las gasolinas que más se usan, ¿verdad? Y sobre todo el transporte público usa gasolina diésel, ¿verdad? Todos los buses y todo eso usan diésel. Entonces, fíjense, eso es lo que está pasando. Ahora, ¿hay otra forma de hacerlo? La respuesta es sí. Si ya comentamos que el IDP viene a ser el 12% y el IVA es otro 12%, pues lo más sencillo sería quitar el IDP, ¿verdad? Y decir, miren, y eso ya beneficiaría más a la población, ¿me entienden? Porque impactaría, si estamos diciendo que los impuestos son el 24% y al final nos dan 3 quetzales de subsidio, pero vale 40, no llegamos llegamos como al 8 o 9%. Entonces, lo más sencillo sería quitar el IDP o quitar el IVA, pero eso nunca lo va a hacer el gobierno, porque como todos necesitamos gasolina, entonces no lo van a hacer, ¿me entienden? Porque si lo hacen, poner un impuesto cuesta mucho, la gente protesta, la gente
se opone. Entonces el impuesto ya está, entonces no lo van a quitar. Entonces prefieren hacer la otra actividad, que es esa de las aprobaciones temporales por 2 meses, y también les da réditos políticos, ¿verdad? Entonces esa es la situación. No sé si está claro, Lisa. Sí, Lick, muchas gracias. Muy bien. Sí, bueno, si me cede el espacio antes de que continúen mis compañeras, Bueno. también estaba leyendo hace unos días, creo, esta noticia desde el 23 de julio, pero decían que la noticia, en resumidas cuentas, pues dice que la SAT analizaba pues el prohibir como la venta de combustibles a quienes no pagaran el impuesto de circulación, ¿verdad? Y pues a partir de eso las críticas, pues claro está, nos hicieron esperar, ¿verdad? Claro. Decía que habían analizado pues la prohibición de vender gasolina, como les mencionaba, aquellos que no pagaran este impuesto. Entonces, pues al analizarlo, tanto pues los analistas, expendedores, pues que se centran en este tipo de situaciones, habían como eh, calificado esta iniciativa como algo inviable, ¿verdad? Ya que pues reñía con los derechos sobre la libertad de empresa y de comercio. Entonces, pues tuvieron que dar ahí sí que marcha atrás en esa iniciativa, aunque pues la intención era de aprovechar que la factura electrónica, ¿verdad? Que se genera de forma automática en el sistema de la SAT, o sea, eso conecta el número de placa de cada vehículo con esta factura, ¿verdad? Entonces, de esa forma querían pues poder verificar en cada venta de gasolina si el conductor, ¿verdad? Estaba solvente o no en esos pagos. Sin embargo, pues como previamente lo mencionaba, atentaba de cierta forma con ciertos derechos que se tienen bajo la Constitución, pues ya no se pudo dar, ¿verdad? Eh, Además de que esto pues iba a causar cierto revuelo y pues en vez de ser algo positivo iba a hacer que la gente se indignara, ¿verdad? Y pues ya ni quisiera pagar el impuesto de circulación por lo mismo, ¿verdad? Esta iniciativa. Ok. Y esa, esa era la Excelente, noticia. excelente, excelente tu noticia, excelente, muy bien. Las dos que comentaste fueron muy o han sido muy buenas. Fíjense, la SAT viene trabajando, la SAT es una entidad descentralizada del gobierno, o sea, el gobierno lo conforma el organismo ejecutivo, el legislativo, el judicial, y pues cada uno tiene sus subdivisiones. El ejecutivo se divide en ministerios, en secretarías, pero aparte de eso, hay 42 entidades que se llaman entidades autónomas descentralizadas, ¿verdad? La SAT es una de ellas, el Tribunal Supremo Electoral, el Comité Olímpico, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala. Entonces, todas estas forman parte del Estado, pero tienen independencia. La Universidad de San Carlos es otra. Entonces, forman parte del Estado, pero tienen sus propias leyes y su propia regulación. Entonces, dentro de esa complejidad cae la SAT, que la SAT su función es velar por la recaudación tributaria del país, ¿verdad? Entonces ellos han venido, pues en los últimos 20 años, han venido mejorando sus sistemas. Ya vieron que comentábamos esto de cuando uno va a echar gasolina y le sale una factura electrónica. Entonces, eso es lo que ha hecho la SAT, ¿verdad? De hecho, al principio, cuando empezó esta automatización de facturas, ellos hicieron un estudio de mercado y determinaron cuáles eran los nichos de negocio que producían más facturas. Estoy hablando en volumen de facturas, no la cantidad dentro de las facturas, ¿sí? Entonces, los dos nichos que producen más facturas en Guatemala son los supermercados y las gasolineras, ¿sí? Entonces, por ahí comenzó la automatización
Y todo se ha venido paulatinamente. A partir del 1 de julio de este mes, ya todas las facturas deben de ser electrónicas. Ustedes van, aunque sea a un parqueo, y les dan ahora una factura electrónica, ¿verdad? Entonces, muy bien, Leslie, no te preocupes. Entonces, fíjense, las hoy en día, vayan a un parqueo, hagan lo que hagan, les van a dar una factura electrónica, ya sea que se las impriman físicamente ahí o les van a pedir su correo para mandársela, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha venido haciendo la SAT, mejorando todos esos procesos. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Por lo que comentó Lisa. Entonces, cuando el intendente de la SAT, que así se le llama al jefe máximo de la SAT, él sabía que lo que estaba planteando lo podía hacer, ¿verdad? Ya es un nivel de automatización que puede controlar, no es que sea complicado, ¿me entienden? Ya, y sobre todo ahora que ya todo es automatizado. Entonces, no es difícil. Ahora, obviamente, como bien lo indicó Lisa, el punto acá es la conveniencia del momento, ¿verdad? Entonces, hablábamos antes de que sube la gasolina, suben los productos básicos. Entonces, como eso pasa, no tenemos, no es el momento como para hacer un tipo de declaración o algunos lo vieron como amenaza, ¿verdad? Entonces, obviamente, y sobre todo a través de redes sociales, el rechazo fue unánime, público, y ese mismo día estaban corrigiendo que era solo un estudio y que no era nada concreto. Entonces, el funcionario público tiene que tener mucho cuidado cuando plantea algo, y este no es el momento de plantear ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces fue un error desafortunado del intendente, ¿verdad? Tal vez él estaba pensando en su misión, que es aumentar los impuestos, el dinero que obtiene el país por impuestos, pero en este momento esa no es la forma, ¿verdad? Muy bien, gracias, Elisa. Rocío, ¿qué nos quieres comentar? Ah, no, no, perdón, perdón, ya que está la mayoría, yo también les pido disculpas porque el problema era yo que no podía darles acceso a todos. Normalmente es automático, ¿sí? Pero ahora le hicieron un cambio a la plataforma por unas mejoras que compró la universidad y en cada clase hay que ajustarla. Entonces, nos mandaron una de cómo hacerlo, entonces, pero no se podía hacer hasta que no estuviera dentro de la clase. Entonces, la clase la comenzamos tarde, ¿verdad? Pero fue culpa mía, o sea, no fue, y ustedes trataban de ingresar y no podían ingresar. Así que, qué bueno que lo mencionaste y mil disculpas. A ver, dime. Ya lo hablamos, pero dame tu punto de vista.
excelente. Gracias, Rocío. Ya lo habíamos comentado, pero tú lo enfocaste en otro sentido y está muy bien, ¿verdad? Lo habíamos enfocado como un viaje del presidente a un lugar que no era tal vez el más conveniente, ¿verdad? Miren, yo no sé si ustedes han escuchado, hay un libro que se llama Las leyes del poder, no sé si alguien ha escuchado acerca de este libro y están haciendo una película. No han oído acerca de las leyes del poder, las 48 leyes del poder se llama el libro. Es como una serie de historias. Correcto, así es, así es. ¿Tú sabes de eso, Lisa? Pues solo me contaron, es que recién conocí a un amigo que estudió ciencias jurídicas, entonces me comentó sobre el libro, pero realmente Ah, no ok. tengo mucho conocimiento. Va, miren, si quieren, yo tengo el libro digital, se los voy a subir a la plataforma. Eh, ese enseña mucho de gobierno, ¿verdad? Entonces, y es una lectura entretenida porque desarrolla las 48 leyes y, y pone ejemplos, y todos los ejemplos son de gobierno. Eh, lo que utilizó el presidente Yamatei es que el que está a cargo del gobierno tiene, de cualquier manera, tiene que llamar la atención, ¿sí? Entonces, lo que hizo obviamente llama la atención. Entonces, esa es una de las leyes del poder, que el que está al frente de todo siempre tiene que llamar la atención, aunque sea bueno, aunque sea malo. Lo ideal sería que siempre fuera bueno, ¿verdad? Acuérdense que el presidente Trump, cuando estaba antes, en el periodo pasado en Estados Unidos, decía, yo, yo voy a hacer el muro, no tiene que entrar nadie a Estados Unidos. Entonces, él salía diciendo eso, no le aprobaron presupuesto, y él decía, él utilizó fondos destinados para emergencia para hacer una parte del muro, pero él siempre trataba de llamar la atención con sus declaraciones que hacía. Entonces, esa es una de las reglas del poder. Yo les voy a subir el libro ahí solo para que lo vean y lo tengan. Es muy interesante, hay dos versiones, hay una versión corta de 200 páginas y una versión larga de 500 páginas, donde le da uno más ejemplos. Como les digo, todos los ejemplos son de gobierno y lo que debería de hacerse en el gobierno, ¿verdad? Pero ahí se los voy a subir. Entonces, eh, el presidente Yamatei hizo eso, llamar la atención, ¿verdad? Entonces, llamar la atención porque ningún presidente está yendo a Ucrania. Algunos se han ido, pero son los que están colaborando, el primer ministro de Inglaterra, el de Polonia y hasta ahí. Y ahora el presidente Yamatei. Entonces, siempre se trata de llamar la atención. En el gobierno pasado en Guatemala, el presidente Morales, en Israel cambió la capital administrativa de Israel, es Tel Aviv, pero la ciudad sagrada es Jerusalén. Entonces, Estados Unidos, para mostrar su apoyo a Israel, cambió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y el segundo país que lo hizo fue Guatemala. Sí, el presidente Jimmy Morales fue a inaugurar la embajada de Guatemala, o sea, ya había embajada de Guatemala en Israel y la movió de Tel Aviv a Jerusalén, solidario con el pueblo israelita y por ende también con los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esos son movimientos de gobierno que su fin primordial es llamar la atención, ¿sí? Porque a veces es tanto el desgaste que la gente ya no quiere ni oír, pero en este caso, pues dicen, unos reaccionaron, qué barbaridad, gastándose el dinero del pueblo en un viaje a Ucrania que no es nada útil para el país en este momento. Pues ese es un comentario. Otro puede ser, bueno, a lo mejor como lo mencionamos antes, Ucrania es de los principales productores de granos básicos en el mundo y cuando se normalice todo esto, pues ya es un aliado, ¿verdad? Porque acuérdense que uno encuentra a sus verdaderos amigos en los tiempos difíciles, ¿verdad? Pero obviamente esto es sujeto a discusión pública, pero eso en cuanto a la visita. Ahora, tú comentaste algo muy interesante, que fue lo de Belice, eh, pero son casos diferentes. Acuérdense que Guatemala dio Belice para efectos de que Inglaterra construyera la carretera del Atlántico, que nunca lo hizo, ¿me entiendes? Entonces, ese es el reclamo que tiene Guatemala, porque entregó un territorio a cambio de una carretera que era la conexión al puerto del Atlántico
e Inglaterra no cumplió. Entonces, es otra situación totalmente diferente, ¿verdad? Obviamente, no es que hayan invadido, sino que Guatemala cedió el terreno mediante un documento eh, para efectos de que construyeran esa carretera que nunca se hizo, ¿verdad? Entonces, qué bueno que lo tocaste y no sé si quedó claro, Rocío. Muy bien. A ver, Vicky. Gracias, Lick. Realmente solo mencionar a grosso modo, ¿verdad? La visita de la embajadora de Estados Unidos. En lo personal me parece un juego peligroso eso de la cercanía a Estados Unidos porque no debería ser así. Pero como siempre sabemos y hemos sido conscientes, ¿verdad? Cuando papá de Estados Unidos dice algo, ahí vamos. Pero al menos se están aportando y haciendo planes para la lucha contra el hambre y ese fue el propósito de la embajadora, ¿verdad? De evaluar dichos planes y posteriormente se va a reunir con la ONU en Roma y pues primeramente ellos logran hacer algo acá en Guatemala, ¿verdad? Y más que todo y primordialmente en el interior, sin embargo, como capitalinos debemos apoyar todas estas iniciativas, ¿verdad? Pero esa es la noticia que salió el día de ayer, que la embajadora vino y se reunió con tanto con entidades del gobierno como también personajes del sector privado. Ok, excelente. Gracias, Vicky. Efectivamente, tú estás ahora en el ámbito de relaciones exteriores, ¿verdad? Que es un ministerio que se encarga de las relaciones con otros países. Se recuerdan que les comenté que hay de tres tipos, ¿verdad? Hay comerciales, que es la normal, intercambio comercial. La otra es consular, ¿verdad? Si se necesitan permisos para matrimonio, DPIs, pasaporte. Y la tercera es la agregaduría militar, donde corresponde. La mayoría, digamos, las embajadas completas, la embajada de Guatemala en Estados Unidos tiene las tres, ¿verdad? Y en otros lados habrán dos o una o tres, según la conveniencia para el país. Eso lo va determinando relaciones exteriores. Entonces, de igual manera, desde el punto de vista estratégico, Guatemala es importante para Estados Unidos, pues porque parte de la inmigración viene de Centroamérica y tiene que pasar por Guatemala y de ahí por México y de ahí lo reciben ellos, ¿verdad? Si es que llegan. Y ya vieron todo lo que pasa en el camino, tragedias y todo. Pero entonces, eh, Estados Unidos sabe que tiene que tener una relación, pues, digamos, agradable o una relación de buenas, digamos, con Guatemala por esa ubicación, por la ubicación geográfica que tenemos, ¿verdad? Entonces, fíjense, el presidente Yamatei también, volviendo a las leyes del poder, el mes pasado hubo la reunión cumbre de las Américas, estaban invitados todos los presidentes, pero menos los que Estados Unidos no tiene buena relación, que es El Salvador, Nicaragua, Cuba, Venezuela. Entonces, aquí se dieron varios movimientos. El presidente de Yamatei se dio por ofendido y no asistió. Obviamente, Guatemala mandó al canciller, ¿verdad? Que es el ministro de Relaciones Exteriores. O sea, sí asiste, pero lo ideal hubiera sido que asistiera él, ¿verdad? Iba a verse con todos sus homólogos. Entonces, imagínense, es un viaje y ve a todos los que tiene que ver, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, ahorita se gastó un montón de plata porque a Ucrania no fue solo él, fue todo su séquito, entonces es más plata. En cambio, ayer era un viaje y miraba a todos los presidentes de Latinoamérica, entonces en función de costo-beneficio hacía más sentido que fuera a la reunión de las Américas y no así ahorita que se fue a Ucrania, ¿verdad? Pero esos son los criterios que se utilizan y se analizan. Entonces, como les digo, entonces Guatemala es importante porque la otra gran potencia comercial, que es China, se recuerdan que la semana pasada les hablé del problema entre China y Taiwán
y que nosotros tenemos relaciones con Taiwán. Entonces, China se ha venido metiendo y hasta en Costa Rica, Salvador está haciéndole ojitos para empezar la relación comercial y entonces Guatemala se ha mantenido firme en tener relaciones con Taiwán, pero entonces si Guatemala ya se vuelve socio diplomático, comercial sí es de China, porque ustedes van a cualquier almacén, van ahí a Dollar City y todo dice hecho en China, ¿verdad? Entonces sí tenemos una relación comercial con China, no así diplomática, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque nos conviene. A ellos les conviene venderlos y a nosotros nos conviene comprarles porque son productos accesibles, ¿verdad? En cuanto a precio, tal vez no es la mejor calidad, pero son productos que se necesitan. Entonces, es una relación de conveniencia, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia que tiene Estados Unidos con Guatemala y por eso es que están mandando delegaciones y pues obviamente el presidente Yamatei llamó la atención al no ir a la Cumbre de las Américas, ahora vuelve a llamar la atención porque va a Ucrania, pero como les digo, él está aplicando el libro de las leyes del poder. Entonces, ahí se los voy a subir y ahí esa es una lectura agradable porque solo son ejemplos y todo, lo van a ver y de ahí tal vez me comentan cuando en la tarde se los voy a subir y ahí échenle una miradita que vale la pena porque es bien interesante la lectura. Muy bien, gracias Vicky. Y finalmente le vamos a dar la palabra, a Sergio y después a Daniel. A ver, Sergio, decime. Buenos días, Lick. No solo, pues si bien, creo que tiene que ver un poco también con lo que dijo Leslie, que ahí escribió en el chat. Pues estaba viendo, si no estoy mal, ayer, bueno, la noticia es como hace 2 horas, pues, que el, el Ministerio de Salud Pública, de hecho lo vi en Twitter, ahí estaba, que pues más que todo habían emitido una alerta por riesgo de poliovirus. Así que, así como, pues advirtiendo a la gente de la nueva alerta esta como epidemiológica y que siempre con el objetivo, digamos, de prevenir, más que todo el riesgo que tiene este poliovirus, la verdad. Y todo pues va a que lo detectaron que venía de un virus de polio por la vacuna tipo 2 en Estados Unidos. Y pues dije yo, bueno, me metí a buscar más y también salió que ahora esto sí va conforme a lo que, como para hacer match, a lo que dijo Leslie. Ahí decía ella que pues hablaba de lo de los casos de la viruela del mono en Estados Unidos y en Europa. Y justo hace una hora, en México confirmaron ya 60 casos de viruela símica, pero digamos que no es como, negaron que es como no es una propagación, digamos, extensa, pero ya se está, pues, digamos, expandiendo y todo, y igual ¿cómo se llama? La OMS, eh, al, pues al declarar que el primer caso ya fue el 28 de mayo, ¿verdad? Entonces, pues han estado registrando pacientes, pero digamos, ya viene desde Europa a Estados Unidos y ahorita ya se pasó a México. Y pues nada, solo como para complementar eso, dice que de un lado por acá de Guatemala haciendo el MS Paz, haciendo el anuncio en que viene el poliovirus y tal, y del otro lado ya en México ya están con 60 casos confirmados de viruela del mono, entonces, pues solo eso, ahí sí que el gobierno de México lo había comentado y como que se va todo traslapando ahorita, pero nada más era eso. Gracias, Sergio. Muy interesante tu comentario. Fíjense, todos los países tienen Ministerio de Salud o su equivalente, ¿verdad? Entonces, situaciones como esta, como fue o como sigue siendo el coronavirus y todo, son cosas nuevas, ¿verdad? Porque no las teníamos antes. Entonces, son retos y son desafíos para las autoridades de salud pública, ¿verdad? De ver cómo toman las medidas. Cuando comenzamos con la pandemia, nadie sabíamos nada de la pandemia y ahora todos somos expertos en pandemia porque de cierta forma todos nos ha tocado convivir, ¿verdad? Ya sea que
si nos contagiamos, si no nos contagiamos, si nos vacunamos o no, pero en esencia eso es lo que es una parte del gobierno, ¿verdad? Que es la salud pública y que tienen que velar por ese bien común y el desarrollo integral de las personas. Muy bien, gracias Sergio. A ver, Daniela. Buenos días, Lick. Pues sí, yo, bueno, más que noticia, es como pregunta porque la verdad es que me entra duda. Por ejemplo, en una entrevista que le hicieron a Nayib Bukele del presidente de Salvador, ¿verdad? Que le preguntaron quién era su aliado y dijo, bueno, mi aliado es el pueblo, pero me entra, es como algo extraño porque el pueblo, digamos, siempre va a estar como, bueno, no siempre, pero la mayor parte del tiempo va a estar como en desacuerdo cuando se le ponen leyes y todo eso. Entonces, no sé si usted me podría como detallar un poco más sobre eso. Ok. Gracias, Y para Daniela. todo, ajá, para todo lo que está haciendo el presidente y todo, entonces por eso me entra como duda eso. Claro. Fíjense, muy interesante tu comentario también. Hay un principio que dice que toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Entonces, él ha hecho mucha propaganda para eliminar a las pandillas en El Salvador y está encarcelando a todos. Y entonces ahí podemos decir Gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos todos a este juevesito. Este es un proyecto creado por Fundación Pais. Sin embargo, los grandes perjudicados somos nosotros, porque si les están poniendo ahí tanta presión, se van para algún lado. ¿Y cuál es el lugar más cercano? Es venir a Guatemala. Y aquí también ya tenemos capturas, pero la política que él está haciendo le está favoreciendo desde el punto de vista de opinión pública, pero la parte negativa la estamos cosechando nosotros porque se están viniendo para acá los pandilleros, ¿verdad? Entonces, está teniendo éxito a costa de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos sus vecinos y es más fácil venirse acá. Acuérdense que uno puede movilizarse libremente por Centroamérica, solo enseña ni siquiera se necesita pasaporte, digamos. Nosotros si queremos ir a El Salvador, solo con el DPI y ya entramos a El Salvador, ¿sí? No se necesita un pasaporte, que es el documento oficial de viaje. Y así es con Honduras también, pero obviamente por la ubicación geográfica es más fácil venirse a Guatemala. Entonces, esa es su política, tiene puntos positivos para él, pero los que estamos pagando los platos rotos somos nosotros. Ahora, hay otra, digamos, como les digo, dentro de ese principio de la ley del poder de llamar la atención, él hizo algo que todos lo critican, que fue adoptó el Bitcoin como moneda, ¿sí? De curso legal, ¿sí? Entonces, todos los países tienen su propia moneda y, digamos, si ustedes agarran un billete de Quetzal, van a ver que ahí dice Banco de Guatemala, ¿verdad? O sea, quiere decir que tienen la garantía del Banco de Guatemala, que como dijimos es una dependencia del gobierno, y ese dinero está amparado. Ustedes van con un billete de A20 en Petén, en Quetzaltenango, en Puerto Barrios, en Guatemala, y sí funciona, ¿verdad? Incluso en las fronteras, en El Salvador, se los cambian por colones. Entonces, eso se llama moneda de curso legal y todas las monedas de curso legal son avaladas por los países, ¿verdad? Por los gobiernos de los países y eso es lo que les da esa garantía y esa seguridad. Ahora, en el desarrollo de los países, y veamos Latinoamérica, hay 3 países que no utilizan su propia moneda. Uno es Ecuador, que decidió dolarizarse. Panamá también. Panamá tiene su moneda que es el balboa, pero solo circula a nivel de moneda, no billete. Ellos, el billete que circula es el dólar y El Salvador, que es el último en entrar en ese club, ¿verdad? Entonces, ellos eliminaron su moneda local y, y utilizan el dólar, ¿verdad? Entonces, Bukele habla mucho de la injerencia de los Estados Unidos, pero usa la moneda de los Estados Unidos, ¿verdad? Eliminaron el colón, o sea, no lo hizo él, sino que lo hicieron antes, pero es un poco contradictorio, ¿me entienden? El mensaje que se manda a la población, porque
no tengo moneda y utilizo al que estoy criticando. Entonces no hay consistencia en lo que se menciona, ¿verdad? Eso es uno. Dos, entonces decide que va a adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. El Bitcoin, pues, es una moneda electrónica, producto de la bolsa, pero la diferencia con cualquier moneda es que no tiene ningún respaldo, no tiene ninguna garantía. Entonces, todo lo novedoso tiene éxito a veces o no tiene éxito. El Bitcoin al principio, pues, se volvió interesante. ¿Y saben quiénes son los que usan los Bitcoins y estas monedas electrónicas? Son los países que tienen sanciones, como por ejemplo ahora Rusia, como Venezuela, como Cuba, porque como no tienen otra forma de hacer comercio exterior libremente pagando en las monedas que se utilizan internacionalmente, que son los euros o los dólares, entonces ese ha sido un refugio. Entonces, por eso también no les gusta, porque ahí se esconde, ¿me entienden? Entonces, tuvo un boom, de ahí bajó, ¿verdad? Y Salvador inicialmente compró $200 millones en Bitcoins y lo que hizo para familiarizar a la gente fue regalarle a cada uno $30 en Bitcoins. Sí se afiliaban a una plataforma que creó el gobierno para que toda la gente tuviera Bitcoin, ¿verdad? Entonces todos los que se afiliaban empezaban automáticamente, era una cartera electrónica, creo, el nombre le pusieron creo que Chivo Wallet, ¿verdad? Que utilizan mucho la palabra chivo en El Salvador, de que bueno, dice, está bien chivo, es que está muy bueno. Entonces le pusieron Chivo Wallet, ¿verdad? Entonces la cartera Chivo. Y les dieron acá unos $30 en Bitcoin. Pero fíjense, ese fue el regalo por meterse a la plataforma. Pero hoy en día esos $30 ya no valen 30, sino que valen como 12. Entonces se perdió ese poder. Obviamente se perdió el dinero, ¿verdad? Y el Salvador va a tener que hacer pagos de deuda externa, tiene que hacer pagos de pensiones y se ha atrasado porque ha invertido en Bitcoin y no hay, es muy incierto, o sea, es una inversión a ciegas. Entonces, eso es la parte que no han hecho bien, ¿verdad? Lo otro es que están haciendo una gran cárcel, ¿verdad? Y también quieren hacer una ciudad que se llama Bitcoin City, pero es mucho riesgo, ¿me entienden? Todo esto eh, digamos, de las monedas tienen el amparo de los bancos centrales y de los gobiernos, pero el Bitcoin no tiene amparo de nadie, ¿verdad? Eso va en bolsa y la tendencia que trae todo esto es hacia la baja, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te pudiera decir, Daniela, no sé si está claro. Sí, muchas gracias. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, terminamos el ejercicio de las discusión de noticias y hoy vamos a terminar de leer y así hacemos un pequeño break. Nos habíamos quedado en el artículo 25 y vamos a llegar al artículo 46 de la Constitución y esos son los derechos individuales, porque eso me interesa que conozcan cuáles son los derechos que tienen cada uno, ¿verdad? Después la Constitución, a partir del artículo 47, desarrolla lo que se llaman los principios sociales, ¿sí? Entonces, son las 9:40, les voy a dar, son 20 artículos, les voy a dar 20 minutos, entonces a las 10 retomamos y discutimos qué vieron de interesante. La semana pasada vieron algunas cosas que les llamaron la atención y con esto estaríamos terminando la parte de derechos individuales. Entonces, hagamos un pequeño break, ven esos artículos del 26 al 46 y de ahí retomamos la discusión. ¿De acuerdo? Y descansen un poquito y un pequeño break para estirarse y ir al baño, lo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces nos vemos a las 10. En ese abuso sí puede intervenir la fuerza pública porque pueden darse emergencias como esa que les digo de la ambulancia. No sé si quedó claro, Rocío.
Si es que la libre locomoción tampoco se puede interrumpir, son los derechos que tenemos. Mira, en el pasado hay un caso famoso ahí en Quetzaltenango que el ejército llegó y trató de dispersar, entonces vino la gente y empezó a atacar al ejército y ellos dispararon, entonces al final hubo muertos. Entonces, obviamente, no debe de haber muertos, pues la gente debería de entender que no puede bloquear toda la carretera, ¿verdad? Pero a veces los líderes incitan a la gente a que lo hagan y en ese caso, pues desafortunadamente, estos militares están en juicio ahorita y porque atacaron a la unidad y obviamente se defendieron. Entonces ahí al defenderse, y aunque fueran sido solo disparos al aire, como se dice, pero hay mucha gente que se ha muerto por disparo al aire, porque la bala que se tira para arriba sube y vuelve a bajar y le cae a alguien, ¿me entendés? Y eso se ha dado también. Entonces, la idea es que no se den esas situaciones, aunque eventualmente se dan, ¿verdad? No sé si quedó claro. Sí. Muy bien. A ver, Emma. Sí, estaba leyendo, ¿verdad? Y el que más me llamó la atención fue el artículo 31, en el que habla sobre que podemos acceder a actos administrativos, pero tengo la duda de si podría darme algún ejemplo de qué tipo de actos administrativos son los que podemos nosotros acceder, porque decía que no podíamos acceder a ciertos que tenían, por ejemplo, de seguridad nacional, ¿verdad? En ese caso sí no se les podría dar a la persona que los estuviera pidiendo. Claro, pues así como lo acabas de plantear, es un derecho, ¿verdad? Hay una ley que se llama Ley de Libre Acceso a la Información, donde tú en cualquier momento puedes hacer y pedir, digamos, cualquier cosa de la administración pública, ¿verdad? Digamos, obviamente cualquier cosa que te afecte, ¿verdad? Entonces, y la única excepción son los casos, como tú bien lo indicaste, de seguridad nacional. Por ejemplo, que la policía o el ejército están investigando, qué sé yo, a unas pandillas y se va a lanzar una redada para capturarlos a todos. Entonces eso no se va a hacer público hasta que se haga, pues, sí, porque es parte de la estrategia, porque si dicen, bueno, mañana vamos a capturar a todos los de la clica 18, por ejemplo, que están en tal lado, entonces les estás diciendo, váyanse, pues, y cuando llegue ya no va a haber nadie. Entonces, esos son casos de seguridad nacional, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir, pero técnicamente tú puedes pedir cualquier información de la actuación pública y todas las oficinas tienen pues un departamento que se llama acceso a la información pública y la gente se presenta ahí y pide la información que quiere y se la tienen que dar, ¿verdad? Así es como funciona, ¿verdad? Muy bien, gracias Emma. A ver, Vicky. Gracias. Me llaman la atención varias cosas, pero la que más tengo duda es en el artículo 28, cuando en materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. Digamos que se excede de esos 30 días, ¿cuál sería el proceso a seguir? Ok, mira, eso así está señalado explícitamente, aunque en la práctica no funciona la mayoría de veces, ¿verdad? En el sentido de que estás haciendo una diligencia y lo que sea, digamos,
Sí, qué sé yo, estás en un juzgado y vas a demandar a alguien y hay ciertos días para presentar la información y todo, y no se hace, digamos. Entonces, es un poco arbitrario, si lo quieres decir así, pero eh, por el volumen de trabajo que tiene la administración, hablando de juzgados, digamos, por el volumen de trabajo que hay, todas las personas tienen un problema y dice, lo voy a demandar y se va a demandarlo, ¿sí? Y no debería ser así, deberían de haber otras instancias para que las personas puedan dirimir sus diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si han oído hablar de, hay un movimiento fuerte para crear la conciliación, el arbitraje, ¿sí? Entonces, que las partes confían en un experto y el experto es el que determina y ambas partes se comprometen a hacer lo que dice el experto, ¿sí? Entonces, y eso, el efecto que traería es que le quitaría presión a todos los casos que lleva, digamos, la justicia y que por eso no puede cumplir los plazos, porque son demasiado lo que tienen, ¿sí? Entonces, cuando hacen las resoluciones y las notificaciones y todo, lo hacen con fecha anterior para que pareciera que está dentro del plazo. O sea que si tú vas a ver la historia, pareciera que todo está bien, ¿sí? Aunque en la práctica real no es así. Pero el problema es que la gente tiende pues salvar sus diferencias demandando y no debería ser así, ¿verdad? Deberían de haber, o hay otros, se llaman métodos alternativos de solución de conflictos, la conciliación, el arbitraje, ¿verdad? En donde uno confía en que si va a haber un experto que sabe del tema, se le plantea y él decide, y lo que él decide, eso es lo que hay que acatar, ¿verdad? Pero la gente quiere irse a los tribunales y decir, bueno, yo te demando, y por eso es que los juicios son muy largos, ¿verdad? Y no se cumplen, digamos, los plazos, pero esa es la práctica, aunque digamos, los plazos se establecieron en función de una razonabilidad de tiempo, ¿verdad? Pero te digo, a veces no se cumple, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Mi otra Muy bien. duda A ver, era con el dime. artículo 38 de la tenencia y portación de armas. ¿Qué ley es que regula esto en general? Porque en la propiedad de uno, por lo que entiendo, sí se puede tener un arma y no es obligatorio entregarla si la pidieran. Ok, así es, pero sí hay una regulación que te dice, puedes tener un arma, pero la debes de registrar, ¿sí? Entonces, hay un registro que lo maneja el ejército, ¿verdad? Es la DIGECAM, que está ahí en la zona 5, Dirección General de Armas de parte del ejército, y todas las armas que se utilizan deben de estar registradas ahí. Entonces ellos te dan una constancia. Entonces si alguien te pregunta, ¿tienes armas? Sí, y aquí está mi licencia para portar armas, ¿verdad? Que eso también lo ven, por ejemplo, en las películas, ven eso, pero y así funciona en la realidad. Hay un registro de armas y en base a ese registro se determina que la persona tiene o no autorización para portar armas, ¿verdad? Ahora, fíjate, en otros países, por ejemplo, y siempre trato de hacerles ejemplos para que vean cómo funcionan las cosas en otros lugares. En Estados Unidos, que han habido un montón de matanzas en todos lados, ¿verdad? Es porque cualquiera, siendo mayor de edad, puede comprar armas, ¿verdad? Y no necesita licencia. Esa es parte de las garantías individuales que tienen ellos, que no hay ese control. Entonces, por esa razón quieren modificarlo y quieren cambiarlo, ¿verdad? O sea, hay unos a favor y otros en contra. Los que están a favor es que dicen que es una garantía que se tiene del gobierno y por qué se va a renunciar a eso.
Y los que están en contra dicen, bueno, es que han matado ya mucha gente, ¿verdad? Porque viene un muchacho, solo cumplió 18 años, saca su cédula, lo que el equivalente a su DPI, digamos, de donde vive, y con eso ya puede ir a comprar armas y se las venden, las que sean. Y como hay tanta película, hay tanta violencia, o sea, eso es parte de la libertad, ¿verdad? Entonces ven ahí un arma, les gusta, tienen el dinero, la compran y de ahí tienen problemas psicológicos y van a matar a un montón de gente. Entonces, ese es digamos, Estados Unidos está en ese gran debate ahora porque si ustedes ven para atrás, en este año hubo matanza en Búfalo, hubo matanza en California, hubo matanza en Florida, en Texas. Entonces, son demasiados. Y no se mató una persona, entraron a centros comerciales, a escuelas, y mataron como a 10, 15 en cada cosa. Entonces, ahí es donde están los dos criterios, ¿verdad? Si prevalece que haya esa libertad, nosotros, por ejemplo, aplicamos el criterio que debe haber un registro y que en este caso lo maneja el ejército. En Guatemala es una dependencia del ejército. Y tú puedes portar arma, porque hay libertad para eso, pero tiene que estar registrada y tú tienes que tener esa licencia que te permite portar arma, ¿verdad? Muy bien, ¿está claro? ¿Alguien le llamó algo más la atención, jóvenes? A ver, Sergio, decime. Sí, en el 44, si no estoy mal, había la palabra ipso jure. Yo la busqué, pero no me quedó muy claro, o sea, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere eso, la verdad? ¿Qué quiere decir? Uh-huh. Bueno, en el derecho se utilizan lo que se llaman los latinazos, o sea, palabras en latín que algunas son más comunes, ¿verdad? Por ejemplo, hay dos que se parecen, una es ipso iure e ipso facto, ¿sí? Entonces, muchas, por ejemplo, ipso facto quiere decir inmediatamente en el acto, ¿sí? Eso quiere decir. Ipso iure quiere decir que la misma ley lo hace, la misma ley lo da, ¿verdad? Entonces, o por virtud del derecho, ¿verdad? Entonces, ese artículo 44 que mencionaba dice derechos inherentes a la persona humana. Y habla de los derechos y de ahí dice el interés social prevalecerá sobre el interés particular y serán nulas ipso iure las leyes y disposiciones. O sea, cualquier ley que tienda a ir en contra de estos artículos de la Constitución debe ser nula ipso iure, o sea, de pleno derecho, ¿verdad? Y por eso era que les decía que está la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, son expresiones latinas que algunas quedan por ejemplo, en este caso en la Constitución, pero en derecho se utilizan muchas expresiones en latín. Por ejemplo, confessio ildi regina de probatium, ¿verdad? O sea, la prueba, la mejor prueba de todas es la confesión, ¿verdad? O sea, por eso confessio ildi regina de probatium. La confesión es la reina de las pruebas, porque si le preguntan a alguien, mire, en un juicio, ¿usted mató a fulano tal? Sí, yo lo maté, ya no necesita probar nada, pues, que si la bala salió de la pistola, no. Ella está diciendo, yo lo hice, entonces esa debe ser la prueba máxima, ¿verdad? Y entonces así en derecho se utilizan muchas expresiones en latín, ¿verdad? Ceteris paribus, entonces son expresiones que se han mantenido, ¿verdad? Y dado que nosotros recibimos herencia de España y casi toda, digamos, Europa y España recibió herencia del derecho romano. Entonces, por eso es que, digamos, fíjense, en materia civil,
todas las instituciones que hay, el matrimonio, los hijos, las herencias y todo eso data de hace más de 2000 años en tiempos de Roma, ¿verdad? Y todo eso ya estaba debidamente regulado hace más de 2000 años y sigue siendo igual, ¿verdad? O sea, digamos, si una pareja está casada y se separan, pues se presume que durante los siguientes 9 meses, si la ex esposa queda embarazada, pues se presume que el hijo es con el que estaba casada, ¿verdad? Porque estaba en convivencia con esa persona hasta el día que se separaron. Entonces, se presume que el hijo es de la persona. Entonces, el derecho tiene esas cuestiones que son lógicas, pero a la vez hacen sentido, ¿verdad? Y hay alocuciones latinas, digamos, muy ejemplificantes. Por ejemplo, otra es lex dura lex. La ley es dura, pero es la ley, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que todos tenemos que cumplir la ley, ¿verdad? Lex fori, la ley del lugar, ¿verdad? Entonces, así es como funciona. No sé si quedó claro, Sergio. ¿Sí? Sí, es que tenía la duda porque, digamos, leí la definición en Google y también decía la del ipso facto, pero quería saber porque, o sea, como está metida dentro de un párrafo, entonces pasa a tener otra, sí, el mismo sentido, pero digamos, dentro del contexto del párrafo no entendía si yo leía solamente una definición, entonces solo La quería... parte de español, sí. Ajá. Sí, es raro encontrar, o sea, el derecho desde el punto de vista doctrinario tiene muchas acepciones latinas, pero no, pero es raro que aparezcan en una ley, eso sí, tenés toda la razón. Y esta es la excepción, ¿verdad? Pero buen detalle tu comentario. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Algo que les haya llamado la atención? Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestra clase. Ahí en la plataforma tienen otra actividad, ¿verdad? Que es una pequeña lectura. Son como 5 o 6 páginas, pero esta actividad es, ¿cómo se dice? Em, es una lectura agradable, ¿verdad? Entonces, son las 10:27. Vamos a dar hasta las 10:40 para que lo lean. Se llama Sistemas de Gobierno, ¿sí? Entonces, hay un video y si quieren, empecemos. Vamos a hacer solo una parte de la actividad el día de hoy. Vean solo hay un video y hay un documento, pero me gustaría que empecemos con el documento y vean los sistemas de gobierno, y si no terminamos, pues continuamos la próxima semana. Entonces son las 10:28 y para los últimos 5 minutos hacer un pequeño comentario y me van planteando sus inquietudes, ¿de acuerdo? Entonces vean eso, hagamos ese ejercicio, lean los sistemas de gobierno y de ahí a las 10:40 los llamo para que discutamos lo que hayan. Si lo terminaron, bueno, y si no, y de todas formas, pues lo redondeamos la próxima semana. Bueno, comencemos, jóvenes.
24 sistemas de gobierno. 24.1 Descripciones. En la discusión sobre los tipos constitucionales y los sistemas de gobierno en el mundo, es muy frecuente que la existencia de un parlamento se tome como indicio de que se trata de un sistema democrático. Esto, sin embargo, lleva a conclusiones equivocadas, pues el concepto de parlamentarismo es interpretado de manera diferente. Si fuera muy amplio, se podrían reunir todos los sistemas en los que existe un parlamento. Pero ello nada diría acerca de las tareas y las atribuciones de los parlamentos. El nacionalsocialismo llenó los requisitos de este concepto, así como la Unión Soviética de Stalin, la España de Franco y la Rumanía de Ceausescu, las democracias occidentales. Quedarían comprendidas bajo ese concepto lo mismo que los sistemas autoritarios de muchas partes del mundo. Es necesario primero clasificar los sistemas en democráticos y no democráticos y separarlos. Los intentos de desarrollar tales tipologías son muy antiguos. Ya en la antigüedad Heródoto y Aristóteles lo hicieron siguiendo el criterio del número de los gobernantes. De ello resultó la clásica división tripartita. La monarquía como una forma de Estado en la que gobierna uno. La aristocracia como una forma de Estado en la que gobierna una clase alta. Y. La democracia como una forma de Estado en la que gobierna el pueblo. A la descripción cuantitativa, Aristóteles le agregó una cualitativa que se refiere más a las formas de gobierno, pues a cada forma buena de Estado y de gobierno le correspondería una mala. Las formas buenas eran la monarquía, gobierno de un buen gobernante, el basileus. La aristocracia, gobierno de una clase alta orientada hacia el bien común, y la politeia, gobierno del pueblo. Las formas malas, en cambio, eran la tiranía, gobierno de un déspota o tirano. La oligarquía, gobierno de un pequeño grupo que busca su propio beneficio. Y. La democracia, gobierno de la calle. A lo largo de los siglos, hubo muchos intentos de desarrollar esas tipologías. La concebida por K. Lowenstein 92 en su teoría constitucional tuvo larga vigencia para él. La distinción entre el ejercicio y el control compartidos del poder político por un lado y el ejercicio concentrado de poder sin control por el otro crean el marco conceptual para el par, constitucionalismo y autocracia. Hoy se distinguen los sistemas totalitario, autoritario y democrático manifestados en las formas de gobierno parlamentario y presidencialista con múltiples formas mixtas. 92 Karl Lowenstein, Verfassungslehre, segunda edición 1969, Tübingen, Moore. 1 de enero de 1924 Regímenes totalitarios. En esta tipología, el totalitarismo es el polo opuesto de los sistemas democráticos. Los sistemas totalitarios clásicos, el nacionalsocialismo y el sistema soviético de cuño estalinista se caracterizan sobre todo por los siguientes atributos. Existe un solo partido que no funda su legitimación en elecciones y que no acepta la voluntad popular como una barrera para el poder, al contrario. Estima que su tarea es configurar la voluntad popular según sus propias concepciones. Para ello se basa en una ideología, similar a la religión, que pretende ser verdadera. Conoce la conformación final ideal de la sociedad y la procurará realizar en un futuro próximo. En los sistemas totalitarios, los ciudadanos están obligados a aceptar la ideología dominante, no se les permite apartarse y retirarse al ámbito privado. 2 de enero de 1924 Sistemas autoritarios. Los sistemas autoritarios son, al igual que los totalitarios, sistemas no democráticos. El concepto no es del todo claro, abarca un gran número de regímenes diferentes. Como las dictaduras militares de izquierda y de derecha, los regímenes de Franco en España y de Pinochet en Chile. En tales sistemas, las elecciones suelen ser manipuladas. A diferencia de los sistemas totalitarios, el papel central no lo juega la ideología, sino el control del poder, por lo que por razones de camuflaje se tolera un pluralismo limitado siempre y cuando no amenace el sistema. Como no hay una ideología obligatoria para todos, muchas veces el partido oficialista no juega un papel decisivo, siendo reemplazado por camarillas gobernantes basadas en relaciones personales. 3 de enero de 1924 Sistemas democráticos. En los sistemas democráticos representativos, como los sistemas de gobierno parlamentario y presidencialista, el pueblo no ejerce el gobierno directamente, sino que lo transfiere a órganos que asumen las funciones gubernativas en nombre de él. Gran Bretaña es considerada la cuna del sistema de gobierno parlamentario, Estados Unidos es el prototipo del sistema de gobierno presidencialista. La distribución de los sistemas según las regiones del planeta es diversa, mientras en Europa predominan los parlamentarios, en América y en África está más difundido el presidencialista. 93. La comparación de ambos sistemas muestra las siguientes diferencias formales. En el sistema de gobierno parlamentario, una sola elección decide sobre la composición del Parlamento y del gobierno, aunque pueden haber coaliciones diferentes. En el presidencialista, en cambio, el presidente y el Parlamento son elegidos por separado.
Este principio está causando crecientes dificultades en algunos países, sobre todo en aquellos en donde el clásico sistema bipartidista se está volviendo 3 de enero de 1924 Sistemas democráticos. En los sistemas democráticos representativos, como los sistemas de gobierno parlamentario y presidencialista, el pueblo no ejerce el gobierno directamente, sino que lo transfiere a órganos que asumen las funciones gubernativas en nombre de él. Gran Bretaña es considerada la cuna del sistema de gobierno parlamentario, Estados Unidos es el prototipo del sistema de gobierno presidencialista. La distribución de los sistemas según las regiones del planeta es diversa, mientras en Europa predominan los parlamentarios, en América y en África está más difundido el presidencialista 93. La comparación de ambos sistemas muestra las siguientes diferencias formales. En el sistema de gobierno parlamentario, una sola elección decide sobre la composición del Parlamento y del Gobierno, aunque pueden haber coaliciones diferentes. En el presidencialista, en cambio, el presidente y el Parlamento son elegidos por separado. Este principio está causando crecientes dificultades en algunos países, sobre todo en aquellos en donde el clásico sistema bipartidista se está volviendo multipartidista, en tales 93. Ver detalles en capítulo 4 de enero de 1924. Casos es concebible que en el Parlamento la mayoría no coincida con la que eligió al presidente, por lo que a la hora de decidir sobre cuestiones importantes que dependen de aprobación parlamentaria, el presidente deberá organizar mayorías mediante alianzas en el Parlamento. En el sistema de gobierno parlamentario, el Parlamento nombra y remueve el gobierno. En el presidencialista, el Parlamento normalmente no puede remover al presidente salvo que éste haya violado ciertas normas constitucionales, en cuyo caso puede promoverse un juicio político. Impeachment. Este procedimiento no procede en caso de discrepancias en las concepciones políticas. Por regla general, el presidente no puede ser depuesto debido a diferencias de opinión política. También la disolución del Parlamento está regulada en forma distinta. Lo normal es que el presidente no pueda disolver el Parlamento, mientras que el primer ministro británico bien puede hacerlo. Sin embargo, como hay muchas formas mixtas de ambos sistemas, en la praxis las transiciones se han vuelto fluidas. En el sistema parlamentario hay un ejecutivo compartido, las funciones estatales representativas están en manos de un presidente o de un monarca. El poder gubernativo real está en las del jefe de gobierno, llamado primer ministro, canciller o ministro presidente. En el sistema presidencialista, ambas funciones están en manos del presidente. 4 de enero de 1924. Entre los arquetipos de los sistemas presidencialista y parlamentario se desarrollaron muchas formas mixtas que tienden hacia el primer sistema, Francia, o hacia el segundo, Suiza. Distribución mundial de los sistemas. En las diversas regiones del mundo se han desarrollado formas de gobierno que en parte difieren de país a país, pero que en parte son típicas de cada región. La gama de sistemas de gobierno se extiende desde los sistemas de gobiernos absolutos hasta los sistemas democráticos, pasando por dictaduras socialistas y sistemas pseudo democráticos. La siguiente tabla brinda un panorama del estado actual. Las regiones contempladas son: Europa Occidental, 1. Europa Oriental, ex países socialistas, 2. Norteamérica, 3. Centroamérica y Sudamérica, 4. África Septentrional, Cercano Oriente y Oriente Medio, 5. África al sur del Sáhara, 6. Asia Meridional, 7. Este Asiático, 8. Australia y Oceanía, 9. Rec, país INDEP. Sistema político. Una Alemania 1871. República Fed. Parlamentaria desde 1949. Un Andorra 1278. Principado parlamentario desde 1993. Un Austria 1282. República Fed. Parlamentaria desde 1918. Un Bélgica 1830. Monarquía parlamentaria desde 1831. Un Dinamarca Trad, monarquía parlamentaria desde 1953. Un España 1479. Monarquía parlamentaria desde 1978. Un Finlandia 1917. República parlamentaria desde 1919. Un Francia 843. República parlamentaria desde 1958. Una Grecia 1830. República parlamentaria desde 1975. Uno Gran Bretaña Trad, monarquía parlamentaria desde 1921. Un Irlanda 1921. República parlamentaria desde 1937. Un Islandia 1918. República parlamentaria desde 1944. Un Italia 1861. República parlamentaria desde 1946. Un Liechtenstein 1806. Monarquía parlamentaria desde 1921. Un Luxemburgo 1890. Monarquía constitucional parlamentaria desde 1866. Un Malta 1964. República parlamentaria desde 1974. Un Mónaco 1489. Monarquía constitucional desde 1962.
1 Noruega 1905 monarquía parlamentaria desde Bueno, 1905. jóvenes, yo sé que Un no Países Bajos terminaron de 1648 leer, pero me monarquía parlamentaria desde gustaría 1800. que pues compartieran inicialmente lo que les llamó la atención, ¿verdad? Y obviamente vamos a dejar para terminar este ejercicio la próxima semana. Pero me gustaría escucharlos, a ver de lo que leyeron, qué les llamó la atención. A ver, Lisa, dime. Silic, bueno, a lo largo de lo que pude leer, me llamó la atención que cómo es que dividen, ¿verdad? Las formas como de gobierno, o estos sistemas de gobierno en buenos y malos. Creo que muchas veces, no se me llama la atención porque primero, en las formas buenas, pues mencionan a la monarquía, aristocracia, politeia, ¿verdad? Pero me da curiosidad porque muchas veces, tal vez por todo lo que nosotros hemos visto en películas, series, etcétera, a veces, poniendo el ejemplo de la monarquía, a veces la toman como algo, o sea, casi siempre lo ponen como algo malo, ¿verdad? Pero hay casos de casos, como bien decía, ahí es el gobierno de un buen gobernante, ¿verdad? Y pues lo que muchas veces nos causa conflicto es ver cómo lo difunden ciertos medios, ¿verdad? Más que nada el de entretenimiento y cómo es la realidad que ellos nos quieren presentar a nosotros, ¿verdad? Cuando pues ahí, o sea, la realidad puede ser muy diferente a la que ellos plantean. Entonces, eso es algo de lo que me llamó la atención, ¿verdad? La forma en que tienen como de clasificarlos entre buenos y malos cuando tal vez lo que se nos ha dicho pues es diferente, ¿verdad? Como nosotros Claro. lo hemos percibido es diferente. Así es, así es. Muy bien, gracias. Muy interesante tu comentario, Lisa. Fíjate, lo que tú dices es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé si ustedes, alguno ha visto esa serie de La Reina, ¿verdad? De Queen, de Netflix, que es muy interesante, ¿verdad? Muy interesante, pero eh, esa es una forma de gobierno, ¿verdad? Pero obviamente tiene sus particularidades, ¿verdad? Y ese es un buen ejemplo porque la reina Isabel, que tiene 90 y tantos años, han pasado dentro de la estructura de gobierno, digamos, ella es el jefe máximo del gobierno, fíjense, a su vez es jefe máximo de la iglesia, ¿sí? Acuérdense que la iglesia de Inglaterra tiene una particularidad que ellos, así, Crown, sí, esa es cabal, esa es, gracias, Rocío. Entonces, ellos en algún momento de la historia, hace más de 300 años, decidieron que ellos tenían su propia religión y estaban de acuerdo en la mayoría ellos eran fieles al Papa, digamos, en la parte de la iglesia, pero dijeron o sea, eran fieles a la doctrina católica, digamos, que se genera a través de que la máxima autoridad es el Papa, pero lo que no estaban de acuerdo era en eso, en que él fuera la máxima autoridad, ¿verdad? Entonces, eso no, pues ellos no estuvieron de acuerdo y eso provocó, ¿verdad? Que ellos crearan una nueva religión, ¿verdad? Y digamos, oficialmente es un país, ¿verdad? Reino Unido, Inglaterra, tiene reina, que es Isabel II, ¿verdad? Entonces, ellos siguen toda la parte que sigue la Iglesia Católica, menos la autoridad del Papa. Entonces, para ellos, la máxima autoridad es el rey. Entonces, en el caso de ellos, la máxima autoridad es la reina, ¿verdad? Entonces, es otra forma de hacer gobierno y mezclar, digamos, esto es lo que se llama la iglesia anglicana, ¿verdad? Entonces, ellos
Sí, hacen exactamente todo lo mismo que los católicos, lo único es que no reconocen al Papa. Entonces ahí hay una mezcla de religión, hay una mezcla de política, ¿verdad? Sí, Vicky, dime. Yo tengo la curiosidad de por qué clasificar la democracia como negativo, ¿verdad? Como decía Alicia, que sí hace esa clasificación a lectura. Y la politería, si no estoy mal, como positivo. Realmente sí hay gran diferencia porque en uno sí el pueblo ejerce directamente la autoridad y en el otro no, ¿verdad? Sin embargo, se supone que justamente eligieron a quien los representaría, ¿no? Entonces, Claro. tengo la curiosidad justamente eso de por qué clasificar a uno como positivo y al otro como negativo cuando siendo el pueblo, si hay un desacuerdo, matémonos entre todos, ¿verdad? Ese sería como el Claro. conflicto y que de hecho terminó con muchas civilizaciones, ¿verdad? O del pasado y ya no existen simplemente, ¿verdad? Entonces tengo la curiosidad si realmente funcionaría actualmente, porque tal vez en el pasado era muy diferente y ahora tal vez funcionaría. Claro. Sin embargo, Sí, no estoy cambió. sí, correcto. Muy Sin bien. embargo, no estoy tan de acuerdo en que se clasifique uno como negativo y el otro como positivo. Ok, muy bien. Fíjense que pues, Daniela, lamentablemente no te voy a poder dar la palabra porque ya nos pasamos 2 minutos de la clase, pero tú vas a ser la primera que va a tener la palabra y vamos a seguir con esta interesante discusión la próxima semana y terminen de leer el documento y si quieren vean el video dura como 8 minutos. Si no lo ven, les doy tiempo en clase para que lo vean, pero terminen el documento y continuamos con esta discusión la próxima semana. Y mil disculpas, Daniela, pero yo a todos los que participan. Es que lo Todos que los pasa que es que mi participan. duda era como parecida Dime. a la de Vicky. Entonces, Ok, no, esa era la perfecto. misma casi. Ajá. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, jóvenes, les deseo que tengan buena semana y pues nos vemos el próximo martes y muchos éxitos. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias. Nos vemos, jóvenes.